¿cuál era la respuesta que ellos deberían de haber expresado según el último sermón? Ellos tendrían que haber respondido como lo hizo Isaías en el capítulo 6, maldiciéndose a sí mismos, diciendo: ¡ay de mí que soy muerto! Pero no es eso lo que ellos respondieron. Versículos 53 y 54 del capítulo 11 nos enseñan que ellos, lejos de arrepentirse, de reconocer su pecado, comenzaron a estrechar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra griega tiene el significado de un resentimiento. Comenzaron a acumular un rencor en contra de la persona de Jesús. Y no solamente eso, sino que comenzaron a provocarlo, a acecharlo, tratando de cazarle como si fuera una especie de bestia salvaje para capturarlo y acabar con él. Lo que nos proporciona el contexto de lo que acabamos de leer. Un ambiente hostil. Un ambiente cada vez más tenso es el que se puede palpar en lo que acabamos de leer. Estos hombres cada vez se estaban volviendo más agresivos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de ese ambiente hostil, multitudes seguían agolpándose. Algunos para tratar de acusar a Jesús, otros simplemente para escucharlo, maravillados de todo lo que este rabí itinerante se encontraba haciendo. Y en esas circunstancias, el versículo 1 del texto que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo se nos dice, comenzó ahora a hablar de una manera particular, no a las multitudes, sino a sus discípulos. Comenzó a apacentar aquellos corazones inquietos. ¿Cómo estaría usted, hermano? En un ambiente como este, siguiendo a Jesucristo, este hombre que estaba comenzando a despertar el odio y el aborrecimiento de la élite religiosa de sus días, siendo usted considerado uno de sus seguidores, ¿cómo podría sentirse al ver este peligro inminente que se cernía no solo sobre Jesús, sino aún sobre su propia vida? Y todo el capítulo 12 consiste en una serie de instrucciones que nuestro Señor Jesucristo va a proporcionar directo al corazón de los suyos, a sus discípulos. Va, como el buen pastor que Él es, a apacentar a su rebaño, hermanos, en medio de la adversidad y de las dificultades. Más adelante veremos que Él va a tratar el afán y la ansiedad hacia la que fácilmente podemos caer todos los que seguimos a Cristo. Vamos a ver cómo es que va a tratar también con la codicia que a menudo se apodera del corazón de los cristianos. Y particularmente en el texto del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo va a abordar un aspecto que contamina a menudo el corazón del pueblo de Dios. Él lanza esta advertencia: guardaos, dice el final del versículo 1, ¿de qué? De la levadura de los fariseos. Y nos aclara a qué se refiere ahora sí, con todas sus letras, que es la hipocresía. Ilustra la hipocresía de los fariseos como una levadura. Es decir, la levadura es algo aparentemente insignificante, proporcionalmente pequeño, es algo sutil, pero que a la postre termina llenándolo todo. Así es la hipocresía. La hipocresía ha sido una plaga en la historia de la humanidad, pero también lo ha sido en el corazón del creyente. Y es que es fácil, amados hermanos, decir y hacer cosas que nos hacen parecer más espirituales de lo que en realidad somos. La hipocresía está al acecho constantemente en la vida de todos y cada uno de nosotros. La inclinación a aparentar aquello que realmente no somos, hermanos.
¿Y qué remedio va a prescribir el gran médico en contra de la hipocresía? Una frase solamente: la eternidad. De hecho, ¿qué remedio va a proporcionar nuestro Señor Jesucristo para apacentar el corazón de sus discípulos en todas y cada una de las luchas que veremos más adelante? La eternidad. Lo que Él quiere hacer con sus discípulos es que ellos aprendan a elevar su mirada más allá de las cosas terrenas y dirigirla hacia las cosas eternas, hacia aquellas cosas que son más reales que las cosas que podemos palpar, hacia aquellas cosas que están por venir, hacia aquellas cosas que están por acontecer en medio de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dirige el corazón de su grey atribulada y angustiada a contemplar más allá de lo que está delante de nosotros. Con respecto a la codicia, en el versículo 21 Él les va a decir: hagan tesoros, sean ricos para con Dios. No en esta vida, no en esta tierra, sino en las cosas por venir, discípulos. Piensen en la vida venidera, iglesia. Con respecto al afán y la ansiedad, ese afán que nos caracteriza a menudo por tratar de acumular o de obtener las cosas necesarias para esta vida, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 31 también los va a exhortar diciéndoles: discípulos, buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y lo mismo con respecto a la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y versículos 2 y 3: conduce el pensamiento de sus discípulos hacia la eternidad. Porque nada hay encubierto, dice el Señor, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Oh, lo que nuestro Señor Jesucristo está prescribiendo como remedio para la hipocresía al corazón de sus discípulos es: discípulos, piensen en aquel gran día, en el día del juicio, en el día en que todas las cosas serán traídas a la luz. Vano es que tratemos de ocultar o de escondernos de la presencia de Dios, porque hay un día que se acerca en el que absolutamente todo será conocido, dice el Señor. Piensen en ese gran día, en ese día en el que Dios juzgará absolutamente todas las cosas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hay un día en el que esto acontecerá. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 16, habla de ese día, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál es el remedio para la hipocresía? El cobrar conciencia de que hay un día en el que Dios traerá a la luz todas las cosas. En vano es tratar de ocultarnos. En vano es tratar de aparentar algo que no coincide con nuestro corazón. Porque Cristo dice: discípulos, hay un día en el que esto tendrá lugar. Hay un día en el que todo lo que ha sido encubierto se descubrirá. El gran día del juicio. El teólogo Charles Hodge, hablando de este día, dice lo siguiente: se dice que el fundamento o materia del juicio son las obras hechas en el cuerpo. Los hombres han de ser juzgados según sus obras, y los secretos del corazón han de ser traídos a la luz.
El juicio de Dios no se basará en las meras profesiones, ni en las relaciones humanas, ni en la apariencia o en la reputación que tengamos entre nuestros semejantes, sino en su verdadero carácter y en sus actos, por secretos y ocultos que hayan estado a la vista de los hombres. Dios no será burlado y Dios no puede ser engañado. El carácter de cada hombre se revelará claramente. Eso es lo que acontecerá el día del juicio, amigo. Ese día Dios juzgará no por lo que pensaba el de los demás de ti, no por la opinión que tenían tus semejantes de ti. Ese día Dios juzgará verdaderamente tu carácter, lo que tú eres en lo oculto. Eso es lo que traerá a la luz el Señor para juzgarte. 3 puntos menciona Hodge más adelante sobre el asunto de esta revelación final de nuestro carácter. Primero, a la luz de lo que dicen las Escrituras, en ese día, el carácter de cada hombre será claramente revelado en primera instancia delante de la presencia de Dios. Es decir, en ese día del juicio estarás completamente desnudo, digámoslo así, ante la presencia de Dios. Todas tus motivaciones, todas tus intenciones, todos tus pensamientos quedarán completamente descubiertos ante el omnisciente ojo del Todopoderoso. Pero no solamente eso, en segundo lugar, dice Hodge, estaremos desnudos no solo ante Dios, sino delante de nosotros mismos. De modo que todos nuestros autoengaños serán desterrados. Oh amigo, ese día verdaderamente te verás como eres. Ese día tú mismo podrás contemplarte tal como Dios te ve. Cito a Hodge: cada hombre se verá a sí mismo tal como aparece ante la presencia de Dios. Su memoria probablemente será un registro indeleble de todos y cada uno de sus actos pecaminosos. Su conciencia estará tan iluminada como para reconocer la justicia de la sentencia que el juez justo pronunciará sobre él. En ese día no habrá excusa. Tú mismo serás hecho consciente de tu suma pecaminosidad. Podrás verte como Dios te ve. Y eso no es en ninguna manera ningún consuelo. ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir: es que Dios conoce mi corazón? Sí, lo conoce. Y eso es lo terrible. Ese día tú conocerás tu propio corazón. Podrás ver tu propio carácter. Podrás ver tu verdadera condición delante de la presencia del Todopoderoso. Y a la luz de esto, pensemos en esto, hermanos. Qué gran misericordia es de Dios, de parte de Dios, que no nos muestre la totalidad de nuestros pecados de un solo golpe. Cuando Él te arrastró a sus pies, cuando Él te llevó a entender tu necesidad de salvación en Cristo, amado hermano, y fuiste convencido de pecado, créeme, no viste ni la mitad de lo que realmente hay en tu corazón. ¿Quién de nosotros podría soportar el poder ver en toda su plenitud su gran pecaminosidad? Pero Dios nos revela lo necesario para que caigamos postrados y procedamos en arrepentimiento. Y un tercer punto: habrá tal revelación del carácter de cada hombre a todos a su alrededor o a todos los que lo conocen, como para manifestar lo justo de la sentencia de condenación o absolución de parte de Dios. No solamente estaremos desnudos delante de Dios, no solamente nos veremos a nosotros mismos tal como somos, pero todos alrededor serán testigos de nuestro verdadero carácter. ¿Con cuánta razón, o ahora con cuánto sentido leemos Apocalipsis 8:1? Cuando en el contexto y en la antesala del juicio,
tras la apertura del séptimo sello, se nos dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Sí, amado amigo, en ese día todos enmudeceremos. No habrá uno solo entre nosotros que tenga realmente el atrevimiento de protestar contra la sentencia de parte de este Dios que es santo, santo, santo. Lo único que atinaremos a hacer es callar, guardar absoluto silencio ante lo solemne de ese momento. A la luz de ello, es que prescribe Cristo este remedio contra la hipocresía. Pero otra pregunta puede surgir. ¿Qué es lo que conduciría a los discípulos a la hipocresía? ¿O qué es lo que puede conducirnos eventualmente a nosotros a la hipocresía? No solamente la ignorancia de esta verdad, pero nuestro Señor Jesucristo, quien conoce el corazón de los hombres, va a revelar la raíz del problema de la hipocresía en el texto. Observe el versículo 4 ahora. Mas os digo, amigos míos, no temáis. Esa es la frase que se pronuncia una y otra vez en las Escrituras. No teman. Dios una y otra vez le ha dicho a su pueblo, no temas. Cristo constantemente le decía a sus discípulos, no teman. El temor es la raíz de la hipocresía. ¿Qué clase de temor? La Biblia usa varias palabras hebreas y griegas para referirse al temor. En ocasiones, por temor significa terror. En otras ocasiones, el sentido, la connotación es reverencia. ¿Es el temor en sí mismo algo malo? No. Willemus A. Brakel, ese teólogo holandés, señala que el temor de hecho surge del amor. Es decir, del amor a Dios o del amor a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestro prójimo. Por eso, en un sentido, es natural que temamos aquello que puede dañarnos o que puede privarnos eventualmente de algún tipo de bien. En ese sentido, el temor es necesario. Es necesario que nuestros hijos entiendan que al cruzar una calle deben voltear hacia ambos lados, porque pueden sufrir daño. Ese temor es sano porque nos lleva a ser precavidos muchas veces en algunas acciones. Nos lleva a ser responsables los unos con los otros. Pero si este temor engendra medios ilícitos, entonces se convierte en un temor pecaminoso. Brakel dice, esto es verdad particularmente si tememos al hombre más que a Dios, y al descuidar tanto el temor de Dios como la obediencia a sus mandamientos, buscamos poner al hombre de nuestro lado de maneras pecaminosas. Entonces no prestamos atención a si desagradamos a Dios con tal de que podamos agradar a los hombres para que no nos hagan mal, sino bien. Pero Cristo dice en nuestro texto, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El temor del que habla Cristo aquí, que engendra la hipocresía, es un temor pecaminoso hacia el hombre. El temor al hombre es un pecado al que los creyentes somos todavía vulnerables. Un temor que surge por la falta de negarnos a nosotros mismos. Un temor que surge por una perspectiva distorsionada de las capacidades que le atribuimos a los hombres.
Tenemos un entendimiento equivocado a menudo de lo débil que es el ser humano. Y tendemos a atribuirle más poder del que realmente tienen, y eso nos lleva a tener una especie de temor para con el hombre que es pecaminoso. Surge al mismo tiempo de nuestra incapacidad de mirar la soberanía de Dios en nuestras propias vidas. Tendemos a tener temor del hombre, cuando por un momento olvidamos que Dios está en absoluto control de todas las circunstancias. Lo veíamos claramente ilustrado a través de la meditación en Primera de Reyes. Una flecha disparada al azar ejecutó el justo juicio que Dios había sentenciado. Dios tiene el control de todas las cosas, pero olvidamos eso a menudo. Temor del hombre que surge por causa de poner nuestra mirada en los hombres en medio de diversas aflicciones o situaciones como enfermedades, negocios, dificultades legales, en el trabajo. Debido a que tenemos cierta dependencia de nuestro prójimo en esos ámbitos, a veces podemos tender a buscar su favor y con tal de no perderlo o buscar tenerlos de nuestro lado, comenzamos a caer en un extremo pecaminoso. Con esto no estamos negando la necesidad que tenemos los unos de los otros. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando de pronto tal persona te niega su ayuda o la condiciona a costa de pecado? ¿O qué ocurre si con tal de no perder el favor de esa persona cedemos y le complacemos en aspectos que Dios nos prohíbe? Ese es el temor al hombre, el temor pecaminoso al hombre. Una vez más, Brakel dice, en tales circunstancias, he aquí que el temor de Dios queda en inferioridad de condiciones y debe ceder. Dios está de un lado y el hombre del otro. Allí el temor de Dios está por un lado y el temor del hombre por el otro. Sin embargo, si el temor del hombre nos motiva a hacer algo que es contrario al temor de Dios, entonces rechazamos el temor de Dios por el temor del hombre. Esta es la advertencia que Cristo está haciendo a sus discípulos ante la aflicción que se cernía sobre ellos. Oh, discípulos, guárdense de toda hipocresía por temor a estos hombres. Guárdense de la levadura de los fariseos por tratar de agradar a estos hombres. El temor al hombre pecaminoso, hermanos, es verdaderamente un pecado espantoso. Y puedo señalar al menos 5 razones por las que es tan espantoso. La primera de ellas, porque Dios lo ha prohibido. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Isaías 51:12 dice el Señor, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Pregunta el Señor. Los discípulos todavía no veían la plenitud del Evangelio, pero usted y yo la hemos visto. Y por eso es que Cirilo de Alejandría pudo decir estas palabras. ¿Qué temor de muerte puede asaltarnos ahora que la vida ha abolido la muerte? Cristo es la resurrección y la vida. Ellos aún no contemplaban la muerte y resurrección de Cristo, pero usted y yo sí. Cristo ha triunfado sobre la muerte. ¿Qué hemos de temer del hombre si lo único que puede hacer, según las palabras de Cristo, es quitarnos esta vida? Pero Cristo mismo ha derrotado ya la muerte y se ha levantado triunfante para dar victoria a todos los que por fe son unidos a Él. Segundo lugar, este es un pecado espantoso, porque se trata del mayor acto de desprecio hacia Dios. Es decir, que Dios deba ceder ante el hombre
Eso Pablo el apóstol lo llama idolatría. Eso constituye el pecado de los paganos. Romanos 1:25, los cuales adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. En tercer lugar, se trata de un pecado espantoso porque consiste en una absoluta negación de la providencia de Dios. El temor al hombre grita, Dios no reina. El temor al hombre exalta a la criatura antes que al Creador, como si la criatura pudiera conducirse de manera independiente en este mundo. Cuando lo cierto, amigo, es que no hay absolutamente nada que acontezca. Tu corazón late en este instante solamente porque Dios lo mantiene latiendo. Tú y yo respiramos porque Dios quiere que así sea. Es un pecado espantoso, en cuarto lugar, porque es un pecado que te afecta y te perturba no una vez, sino continuamente. Cuando damos lugar al temor al hombre, este te acecha todo el tiempo. Todo el tiempo estás pensando cómo agradar al hombre, aunque desagrade a Dios. ¿Cómo puedo hacer para simpatizar más con este grupo, aunque estén cayendo en pecado? ¿Cómo puedo encajar? Jóvenes, este es un pecado que los persigue a ustedes. Aquellos que están en un contexto escolar, todo el tiempo tal vez pensando, ¿cómo puedo hacer para poder estar bien con mis compañeros? No importa que estén viviendo en pecado, no importa que estén enseñando cosas malvadas. Quiero ser aceptado. Oh, es un pecado que persigue constantemente el corazón del hombre, que se afecta por él mismo. Y en quinto lugar, se trata de un pecado espantoso, porque precisamente te hace caer de pecado tras pecado. No se detiene solamente ahí, sino que vas a pecar una y otra vez con tal de agradar al hombre. Por lo tanto, avergoncémonos de nuestro temor al hombre. Seamos advertidos y prestemos atención a la exhortación que Dios hace en Isaías 2:22. Deja de confiar en el hombre que no tiene más que un soplo en su nariz. ¿Y de qué le sirve? Pero en el versículo número 5, nuestro Señor Jesucristo no simplemente va a señalar el pecado de sus discípulos, pero va a instruir a sus discípulos. Pero os enseñaré a quién debéis temer, dice el Señor. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cristo está diciéndoles, teman a aquel que tiene en sus manos tu alma. Temed a aquel de quien depende tu destino eterno. Temed a aquel que es soberano y tiene toda potestad, no solo en la tierra, pero en los cielos y aún en los infiernos mismos. Temed a aquel que tiene la autoridad de juzgarte y no solo quitarte la vida para arrojarte en el Gehenna, en el infierno. Y no estamos hablando de Satanás, sino que estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Estamos hablando de aquel en cuyas manos nos encontramos todos y cada uno de nosotros. Amigo, no temas al hombre, teme a este Dios. Teme a este Dios que tiene todo el derecho, toda la autoridad y toda la potestad para condenarte eternamente en el infierno. Y no voy a detenerme a hacer una apologética de la existencia del infierno, simplemente doy por sentado lo que el texto dice: el infierno es un lugar que existe. Un lugar de tormento y un lugar
al que todo pecador no arrepentido terminará llegando. Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías deja en claro que todo pecador, todo hipócrita, todo aquel temeroso del hombre antes que del Señor terminará en ese lugar de tormento. No temporalmente, sino por toda la eternidad. Amigo, ese es el lugar hacia donde te estás dirigiendo. Ese es ese sitio al que te estás apresurando a caer. Por lo tanto, despierta el día de hoy. Todo inconverso debería temer ante la perspectiva de esta realidad. Hoy nos exhortaban en la meditación: oh, amados hermanos, ¿realmente somos conscientes de la existencia de este lugar hacia el que muchos de los que se encuentran aquí presentes se están dirigiendo en este instante? Oh, amigo, quiera verdaderamente el Espíritu Santo hoy despertarte a esta verdad, a esta certeza. Tu hipocresía, tu condición, solo te está dirigiendo hacia el lugar de tormento. Pero aunque Cristo habla de esto, este no es el temor que está requiriendo en última instancia del discípulo. Este temor que acabo de escribir es un temor servil. Pero el temor que en el pasaje Cristo quiere destacar es un temor filial. Versículos 6 y 7, observe lo que dice el Señor. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El temor que nos demanda es aquel que conforma el alma de la piedad. El temor del que habla Cristo en última instancia en este pasaje no es ese temor servil que se produce ante el terror, la expectativa de saber que seremos juzgados y condenados eternamente. No, está hablando de un temor que se refiere a una reverencia, a un amor, a un confiar, a un deseo de vivir solamente por Dios y para Dios. Este temor es el todo de la verdadera religión. Un comentarista decía: quita el alma a un cuerpo y ¿qué es lo que te queda? Un fétido cadáver. Quita esta clase de temor de Dios en la vida cristiana y lo único que te queda es el fétido cadáver del fariseísmo. El temor del que habla Cristo aquí es ese temor que va unido a la fe del que habla el apóstol Pedro en su primera carta. Un puritano lo describió así: es una impresión viva y enérgica de la excelencia de Dios en el alma, por medio de la cual el hombre está dispuesto a caminar delante de Él para complacerle en todo y apartarse de todo aquello que le sea desagradable y ofensivo ante su presencia. Este es el temor de Dios del que habla Cristo. El temor que tiene su base, su fundamento, su certeza en el hecho, en la realidad de saber que Dios te conoce y Dios me conoce. Y con todo, Cristo dice que se ocupa de nosotros. Oh, pensemos en el juicio. Pensemos en lo que señalábamos al principio. Pensemos en la realidad de que ante la presencia de Dios estamos completamente desnudos. Amado hermano, tu carácter, mi carácter es por Dios completamente conocido. Cada uno de tus pecados. Y esto es abrumador. Pero es consolador cuando lo vemos a la luz de la cruz de Cristo. Amado hermano, Dios te conoce. Dios conoce todos y cada uno de tus pecados. Conoce tus pensamientos más oscuros. Conoce aquellas palabras que has pronunciado en lo oculto. Conoce todo aquello con lo que has contaminado tu mirada. Lo conoce todo.
Y con todo, en Cristo te ama. Te conoce tan particularmente que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17 quiere enfatizarlo a través de decir que aún cada cabello de tu cabeza por Él es contado. Un conocimiento exhaustivo acerca de tu persona. Pero el énfasis está cuando dice, más valéis vosotros. A la luz de ese pensamiento, hermanos, es que surge el verdadero temor de Dios. Un temor de Dios que nos lleva a desear amarle, a desear caminar de forma agradable para gloria y alabanza de su nombre. Oh, que el mundo nos sonría, pero si Dios oculta su rostro de nosotros, entonces seremos infelices. Pero si el mundo nos vuelve la espalda y aún con todo Dios nos sonríe, con eso estamos más que contentos. Ese es el temor de Dios del que habla Cristo. Ese es el temor de Dios que Cristo espera que sus discípulos desarrollen en sus corazones. La pregunta es, ¿usted conoce este temor de Dios? Temer a Dios de verdad quiere decir que lo honrará y tendrá reverencia delante de Él como el único Dios vivo y verdadero. Temer a Dios de verdad significa que le adorará tal como Él nos lo ha instruido a través de su palabra. Temer a Dios de verdad significa que aborrecerá y huirá del pecado. Temer a Dios de verdad significa que vivirá por el perdón de sus pecados que se encuentran descubiertos ante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Temer a Dios de verdad quiere decir que se reconoce como uno que se encuentra en ruinas con respecto a este mundo vano. Temer a Dios de verdad quiere decir que anhelará comunión con otros que al igual que usted le temen. Temer a Dios de verdad significa que en su corazón hay y habrá un constante y más creciente anhelo de conocer su gloria. ¿Conoce usted este temor de Dios? Este es el temor de Dios, amigo, que debes de procurar llegar a alcanzar. No el temor servil, que simplemente nos hace estar aterrados delante de la presencia de Dios. Es el temor del que habló el apóstol Juan. Ese temor que él lo llama amor. El perfecto amor que echa fuera todo temor. El otro tipo de terror. El temor de Dios, que es ese amor y deseo por Dios que nos lleva a rechazar todo terror de Dios, todo terror de los hombres, que nos lleva y nos atrae, que nos impulsa a tratar de mantenernos cerca de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, con gratitud, con alabanza. Ese es el verdadero temor de Dios, amado hermano, que tenemos que seguir cultivando, que tenemos que seguir trabajando por desarrollar en nuestros corazones. Por eso es que decíamos que este es el alma de la verdadera religión. Es la clase de temor que necesitamos para vivir de forma que glorifiquemos a nuestro Creador. Y es el verdadero temor que es capaz de expulsar el temor a los hombres y toda clase de hipocresía en nuestros corazones. Una vez más dice el texto: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oh, amado hermano, que hoy podamos encontrar consuelo en estas palabras. Que hoy la iglesia pueda
gozarse y consolarse en la certeza de que Dios nos conoce. Y porque nos conoce es que se ocupa de nosotros. Dios nos conoce. Y porque nos conoce es que proveyó a un glorioso Redentor, a un glorioso Salvador que es Cristo Jesús. Dios nos conoce. Y porque nos conoce es que ha extendido su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros. Amigo, no sigas rechazando acercarte a este Dios. Es cierto, es fuego consumidor. Pero si acudes a Él a través de Cristo, hay gracia, hay paz, hay amor, hay perdón de todos y cada uno de tus pecados. Que el Señor obre en nuestras vidas y nos conceda el poder seguir meditando en esta realidad. Oremos al Señor.